Gramática española. Nombres y adjetivos. En la gramática española tenemos dos géneros para los nombres, masculino y femenino. Es decir, siempre son masculinos los nombres de personas y animales de sexo masculino, como el hombre, el toro y el profesor. Y son femeninos los nombres de personas y animales de sexo femenino, como la mujer, la vaca y la profesora. Generalmente, los nombres que terminan en la vocal O son masculinos. Por ejemplo, el cuaderno, el bolso, el libro. Sin embargo, existen excepciones a esta regla de la vocal O. Es decir, terminan en la vocal O, pero son nombres de género femenino. Por ejemplo, la mano, la radio, la foto. Por otra parte, generalmente los nombres que terminan en la vocal A son femeninos, tales como la ventana, la película, la casa. Igualmente, en esta regla de la vocal A existen excepciones, palabras que terminan en la vocal A pero son masculinas, tales como el tema, el problema, el sofá. Por último, tenemos los nombres que terminan en una letra consonante o en la vocal E. Estos pueden ser masculinos o femeninos, como el hotel, el lápiz, el camión, la nariz, la carne, la clase. Para identificar el género de estos nombres, usamos el género de los artículos determinados o artículos indeterminados. Este artículo nos dice el género del nombre. Por esta razón, es importante que cuando aprendamos una palabra nueva, hay que aprenderla con su artículo determinado. Por ejemplo, el sol, el mar, el reloj, la nube, la flor, la nieve. En otro video estudiaremos con más detalle las diferencias y cuándo usar los artículos determinados y los artículos indeterminados. Es momento de analizar cómo formar los nombres femeninos. Los nombres masculinos que terminan en la vocal O la cambiamos por la vocal A para formar el nombre en género femenino. Algunos ejemplos son el maestro, la maestra, el alumno, la alumna. Intenta formar el femenino de estos nombres: el abogado, el cocinero, el carpintero. Pausa el video y contesta en una libreta. Las respuestas son la abogada, la cocinera y la carpintera. Los nombres que terminan en consonante le añadimos la vocal A. Por ejemplo, el profesor, la profesora, el doctor, la doctora. Intenta formar el femenino de estos nombres: el español, el director, el pintor. Pausa el video y contesta en tu libreta. Las respuestas son la española, la directora, la pintora. Ahora analizaremos la formación de los nombres en plural. Los nombres que terminan en vocal no acentuada se les añaden la letra S, como el carro, los carros, la pera, las peras. Los nombres que terminan en consonante o vocal acentuada
se les añaden las letras ES, tales como el hotel, los hoteles, el colibrí, los colibríes. Desafortunadamente, existen palabras que no siguen estas dos reglas. Por esta razón, es importante recordarlas. El café, los cafés. El sofá, los sofás. El papá, los papás. Intenta formar el plural de estos nombres: la abogada, el cocinero, el español, la directora. Pausa el video y contesta en tu libreta. Las respuestas son las abogadas, los cocineros, los españoles y las directoras. Por último, veremos la relación de los nombres con los adjetivos. Los adjetivos son palabras que usamos para describir a los nombres y tener más información. Pueden decirnos cómo es algo, de qué color es, cómo se siente y cómo sabe. Los adjetivos concuerdan en género y número con el nombre al que acompañan. Los que terminan en vocal O son fáciles de entender y transformar a femenino y a plural. Pero veremos un ejemplo con un nombre que termina en consonante. El león es blanco. La leona es blanca. Los leones son blancos. Las leonas son blancas. Para formar el femenino de los adjetivos de nacionalidad y los que terminan en an, on, or, se les añade la vocal A. Por ejemplo, español, española; campeón, campeona; hablador, habladora. Ahora intenta formar el femenino de estos nombres y sus adjetivos. El cocinero es español. El toro es peludo. El doctor es conocedor. Pausa el video y contesta en tu libreta. Las respuestas son: la cocinera es española, la vaca es peluda y la doctora es conocedora. Los siguientes tipos de adjetivos que terminan en otras consonantes o en se usan para describir a los nombres masculinos y también a los nombres femeninos. Por ejemplo, el amigo grande y la amiga grande, el hombre feliz y la mujer feliz. Y los adjetivos de nacionalidad que terminan en a o en i también se usan para ambos géneros, como el chocolate belga, la película belga, el té marroquí, la alfombra marroquí. Por último, forma el femenino plural de estos nombres y sus adjetivos. El abogado es elegante. El cocinero es ágil. El pintor es gigante. Pausa el video y contesta en tu libreta. Las respuestas son: las abogadas son elegantes, las cocineras son ágiles y las pintoras son gigantes. Te invito a que vuelvas a ver el video y tomes nota de lo más importante.
Si quieres apoyar este proyecto, puedes suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar un mensaje de apoyo o tus dudas. Yo soy el profe Mario y nos vemos en el siguiente tema.